tanto whisky que hay en el libro, y aquí beberemos Aquí agua. beberemos agua. No, César Moreno, ¿eh? Hola, benvingudes, benvinguts. Fa goig tenir una sala tan plena com la d'avui, després de tant de temps de pandèmia, de confinament i tot plegat. Estamos muy contentos, Luis, de tenerte aquí. Es una alegría, un placer, un honor tenerte con nosotros y que presentes tu último libro, Un año, 3 meses. Gracias. Ya lo sabes, Bibliotecas de Barcelona es tu casa. Y también es la casa de David Castillo, que hablará con el autor. Como siempre, después de la conversación habrá un rato para preguntas, si le queréis hacer preguntas a Luis. Y finalmente, como siempre, habrá firma de libros. Gracias por venir y gracias a la editorial, como siempre. Gracias. Gracias. Bueno, más que mi ciudad, en mi barrio. Es tu barrio. Sí, aquí había las cocheras del metro, que el metro acababa aquí en Lesseps, que era la primera línea de Lesseps hasta la Plaza Cataluña y eso, y aquí jugábamos, matábamos ratas y todo eso. Bueno, vamos a hacer, si te parece, has venido a recitar muchas veces. Mira, aquí hicimos uno de los últimos recitales con Margarit, en esto de la Semana de Poesía. Vamos a hablar un poco del libro. Claro, es un libro que es una elegía, y entonces a veces cuando a ti te gusta mucho un poema, como uno que hemos hecho ahora antes de empezar, pues hay como esta contradicción, ¿no?, entre el dolor y la belleza de la poesía. ¿Cómo gestionar eso, Luis? Bueno, el libro se llama Un año y 3 meses, porque a Almudena le detectaron la enfermedad un 20 de septiembre y murió el 27 de abril. Y entonces son poemas que fueron surgiendo durante la enfermedad y durante los momentos de la muerte y un poco después. Aunque claro, son poemas que después se han corregido mucho, intentando que en el libro no haya el desahogo de un dolor personal, sino algo con lo que se compromete siempre la poesía, que es pasar de lo más concreto y lo más anecdótico a una meditación sobre las cosas profundas que definen al ser humano, lo que significa el amor, la muerte, la conciencia de la pérdida, del paso del tiempo. ¿Y cómo se gestiona? Yo creo que los poetas, cuando queremos huir del desahogo fácil, tenemos como mejor compañía el diálogo con la historia de la literatura. Porque la historia de la literatura, la historia de la poesía, va acumulando las experiencias del ser humano, lo que pasa de voz en voz, de generación en generación. Y yo, al ir corrigiendo, componiendo los poemas que había ido antes haciendo, pues me di cuenta que de pronto había diálogos con mi memoria de la literatura, desde el arcipreste de Ita, cuando se enfrenta a la muerte de Trotaconventos, o Jorge Manrique, cuando convierte al mar en la metáfora de la muerte, hasta pasar por Góngora, por Quevedo, por Rosalía de Castro, y llegar a poemas poetas más cercanos como Jaime Gil de Viedma o Joan Margarit. Por ejemplo, en un poema que es sobre los cuidados, yo digo: y nada quise más que tus cuidados, porque en un poema de Senectute, Jaime Gil de Viedma tiene una cita de Góngora: y nada temí más que mis cuidados. El diálogo de Jaime con Góngora me sirvió a mí para plantearme qué sentido tenía en medio de la enfermedad el asunto de los cuidados, el darme cuenta de que tenía que cuidar, pero que también estaba siendo cuidado por la persona que no quería mostrarse asustada para no preocupar a la gente que estábamos al lado.
y en ese sentido el diálogo con la literatura es lo que evita pues huir del patetismo, huir de la cursilería, del desahogo y convertir el poema en un proceso de conocimiento sobre la condición humana, ¿no? Ahí el título es una crónica, esto también. Hablábamos con un amigo tuyo, con Edu Reboll, que lo conocías de América y se ha vuelto desde Miami, sobre que a veces tu poesía también había tenido esa... Se nota que está muy trabajado. Era la primera pregunta sobre si lo habías trabajado mucho, te había salido así de natural. Pero en otros libros tuyos que había una cierta preocupación por la forma, aquí es todo más narrativo. En el epílogo que has hecho del último libro de Almudena también hablas esto de la que en una revisión convencional de estas que te hacen, pues ¡pum!, te pillan, te meten la tarjeta roja, ¿no? ¿Qué ha significado escribir esta crónica para alguien que también había sido tu musa? Claro, En muchos libros anteriores, de golpe y porrazo, es eso de la amada inmóvil, ¿no? De Amado Nervo. Claro, pues mira, en ese sentido, este libro para mí era muy difícil de escribir, pero era una necesidad. Yo creo que la gente cuando sufre una pérdida radical y la vida se queda vacía, pierde el sentido, pues puede acudir a algunas cosas. Primero a la gente muy íntima que te rodea, por ejemplo tus hijos, que son un argumento para seguir adelante. Pero también es muy importante la vocación. Y yo estoy acostumbrado desde que soy adolescente a usar la poesía para hacerme las 3 o 4 preguntas que me definen, ¿no? ¿Qué digo cuando digo soy yo? ¿O qué digo cuando digo te quiero? O al decir nosotros, o al decir soy hombre. Es la poesía la que me ha ido dando un sentido y la posibilidad de respuestas. Y yo, al quedarme absolutamente desorientado y vacío, pues le fui preguntando a la poesía, ¿no? Y ya te digo, es un libro muy difícil, pero muy trabajado, precisamente porque sabía la dificultad del libro. Y en este sentido, pues lo que yo he intentado es unir las coyunturas más inmediatas de la experiencia diaria con la posible lectura más profunda. Por ejemplo, el poema que estabas leyendo, el de Lectores, pues empieza diciendo también es el amor una luz negociada. Bueno, increíble, sí, el adjetivo ese. La historia de los lectores, cuando es buena, como la historia del amor, cuando es buena, pues por fortuna acaba en la cama, ¿no? Y claro, Almudena y yo como lectores, pues acabábamos leyendo en la cama también. Y de pronto la anécdota, yo soy alguien que se duerme con facilidad cuando se acuesta, pero que se despierta muy pronto, y Almudena era alguien que tardaba en dormirse, pero que se despertaba muy tarde. Y en ese sentido, pues como lectores enseguida tuvimos que negociar y acostumbrarnos a yo quedarme dormido mientras la lámpara de su mesita de noche estaba encendida y ella a no despertarse mientras yo encendía mi lámpara. Y con la enfermedad eso se agravó porque yo a las 5 de la mañana estaba dándole vueltas a la cabeza y encendía, ¿no? Y entonces lo que es una conversación normal de pareja, oye, no te importa que no apague la luz porque voy a seguir leyendo, pues se convierte en lo que significa el amor como luz negociada y en lo que significa también la complicidad de la literatura con la vida. Y en el poema, bueno, pues yo recordaba cosas que contaba Almudena, lo importante que fue para ella que su abuelo le regalase la Odisea, o lo importante que fue para ella la tradición de Galdós, o cómo de pronto le gustó el libro, el poema de Cernuda Galdós que escribió en el exilio en México, en Desolación de la Quimera, y que yo le dije, mira, lee esto que te va a encantar.
Fortunata también. Bueno, por supuesto, Galdós, con personajes tan fuertes desde el punto de vista de la mirada de una mujer que a ella le interesó tanto a la hora de contar la historia como en el caso de Fortunata, ¿no? Y bueno, lo que pretende uno es trascender de lo anecdótico a través de la literatura y de la posibilidad en un proceso de darle valor a las cosas. A mí me sirvió de mucho por contestar del todo a tu pregunta, una reflexión de Dámaso Alonso sobre Bécquer, cuando habló de la difícil sencillez de Gustavo Adolfo Bécquer. Porque para quien también tiene... lo antologaste. Sí, hice un libro sobre Bécquer, Gigante y extraño, sobre las rimas. Y fíjate, por volver a Galdós, Galdós ridiculizó mucho a los poetas. Si ustedes recuerdan los episodios nacionales de Galdós, pues de pronto están en el siglo XIX industrial, en medio de las conspiraciones políticas, de la degradación moral de la burguesía madrileña, etcétera, etcétera. De pronto había una reunión en un palacio y decían que salga el poeta, y salía el poeta. Lea el poeta, y empezaba: los pajarillos del campo que pían sobre las ovejas mientras balan, etcétera, etcétera, etcétera. Y los ridiculizaba, porque la poesía se convertía en un convencionalismo que no miraba a la realidad. Y por eso, cuando hice el libro ese sobre Bécquer, me encantó que la primera reseña sobre Bécquer, deslumbrada y certera, la escribiese don Benito Pérez Galdós, porque de pronto Bécquer acabó con la retórica romántica, con la grandilocuencia romántica, con los convencionalismos, y escribió unas rimas muy naturales, muy sencillas. Y tiene razón Dámaso Alonso cuando dice que en poesía a veces resulta mucho más difícil parecer sencillo que acogerse a la técnica y hacer un verso de esos tremendos. Otra anécdota que me gusta mucho contar, igual me la has oído alguna vez, es a Federico García Lorca, cuando estaba reivindicando la poesía popular y tal, de pronto leyendo en la residencia de estudiantes el Responso a Verlaine de Rubén Darío, poeta que había admirado mucho en su juventud y que siguió admirando, pero leyendo el Responso en el momento más parnasiano de Rubén Darío, cuando llegaba al verso que púberes canéforas te ofrenden el acanto, decía Federico: qué maravilla, solo se entiende el qué. Pues muchas veces para alguien acostumbrado a leer y a escribir poesía es mucho más fácil escribir un verso que intente llamar la atención porque solo se entiende el qué, que intentar hablar de las cosas que nos pasan a todos en la vida, el amor, la muerte, y buscarle un sentido más allá de la simple confesión anecdótica. ¿Cómo los poemas los escribiste durante este año? ¿O bien tenías notas y los escribiste después? Yo, mira, en mi libro anterior, y ese poema lo leyó Almudena, hay un poema que se llama En otra caverna, que yo escribí cuando estaba yo en una feria del libro en Gijón. Pues sí. Y al volver a casa, Almudena me dijo: mira, siéntate, que acabo de estar con una revisión, y la médico, una amiga nuestra, se ha sentido preocupada por una cosa que he atestado y me ha mandado mañana, me ha encontrado cita mañana para hacerme una prueba. Y fue la primera noticia que tuvimos de la enfermedad, ¿no? Y ahí yo empecé a escribir. Después le dieron el diagnóstico, le dieron la noticia de la enfermedad, de que tenían que tratarla, que tenía que operarse, y yo ahí empecé a escribir poemas, algún poema, para intentar, como digo, orientarme y ver de qué manera podía yo comportarme decentemente en una situación así. Lo que pasa es que esos poemas, primero no los acababa porque no estaba en condiciones de acabarlos, y segundo no se los enseñé a Almudena. Porque fíjate, en una enfermedad uno descubre muchas cosas, y descubre, por ejemplo, la importancia de los cuidados.
De eso escribes, sí. Y de eso escribo. Y la importancia de los cuidados significa que cuando estás metido en un proceso donde está la esperanza o está el miedo o está el malestar o una posible depresión, fíjate, tanto la enferma como el que está cuidando de pronto aprenden a tener secretos. Porque si tú lo estás pasando mal, no se lo quieres contar al otro para no contagiar el malestar. Y hay conversaciones con sinceridad, pero a veces empiezas a tener secretos, ¿no? Y entonces esos poemas que yo empecé a esbozar se convirtieron en parte del secreto porque ni me iba a mentir a mí mismo ni quería preocupar a Almudena. Lo mismo que ella, pues se callaba también los malos momentos y era más optimista de lo que en realidad era para no conmovernos a sus hijos y a nuestros hijos, ¿no? y a mí. Y eso es otra cosa que también trato en el libro, en un momento determinado, la diferencia entre un misterio y un secreto. Caminar con ella a la orilla del mar, en nuestro paseo diario, a distinta hora, porque cuando te están dando quimioterapia no es bueno que te dé el sol y tienes que esperar a que esté anocheciendo. Y ya, pues bueno, es toda una reflexión sobre lo que está ocurriendo y es un diálogo con el misterio. ¿Qué va a pasar? ¿Hay posibilidades de salir? ¿No hay posibilidades? Tenemos derecho a la esperanza, tenemos que ir aceptando lo que nos está pasando. Y después está el secreto, que es de lo que prefieres no hablar con el otro para no preocuparse, ¿no? Fíjate que con la pérdida de Almudena, y eso, claro, como yo me dedico a la poesía, para mí ha sido importante, me he dado cuenta de lo importante que es la intimidad y la intimidad compartida en un nosotros. Y yo, por ejemplo, que estoy viendo aquí a mi admiradísima Cristina Fernández Cuba, si Cristina publica un libro y a mí no me gusta, pues yo a Almudena le hubiera dicho, oye, no me ha gustado el libro de Cristina, pero cuando me he quedado sin Almudena no soy capaz de decir algo así sin sentir un sentimiento de lealtad o de traición a una amiga. Pero a Cristina nos gusta siempre. Cristina nos gusta siempre. Cristina nos gusta siempre. Juan Cerezo, el editor, que lo tengo ahí también. Si de pronto Juan dice una tontería, yo a Almudena le podía decir, porque sabía de su amistad, bueno, de nuestra intimidad, le podía decir, oye, Juan, qué tontería está diciendo. Si yo ahora, incluso con mis hijos o a otra persona, le digo, oye, qué tontería ha dicho Juan hoy, siento como una sensación de deslealtad o de traición que no se siente cuando hay un proceso muy, muy, muy íntimo, ¿no? Y en los cuidados, fíjate que la enfermedad va metiendo también secretos, porque ya hay cosas que conviene callarte para que el otro no piense que estás preocupado y para contagiar de tus espinas en el corazón al otro, ¿no? Y por eso los cuidados se convierten en un asunto fundamental del libro. Hay esas cosas también que cuando te han metido muchas veces por las venas, todas las agujas y eso, y todas esas cremas, y podía ser una forma de crema también, la poesía. Sí, la poesía es una forma de buscarle un sentido a la vida. Es un diálogo honesto con tu propia realidad y sabes que salir a flote no puede basarse en una mentira, sino encontrar los caminos más decentes en medio del dolor que te vuelvan a justificar y que te vuelvan a hacer posible ver también el lado luminoso de la vida, ¿no? La muerte es una putada, pero tremenda. Dices que es miserable. Es que es miserable. Ahí, porque me acuerdo de Muerta seas, muerte y malandante de El Arcipreste, y me acuerdo del poema de Jaime Sabines, el gran poeta mexicano, cuando pierde a su padre, que dice que nadie se confunda, esto no es un poema, porque hay cosas tan desgarradas que no quieres que se piense que son literatura. La fuerza de la poesía es que son capaces de convertir en literatura hasta el dolor, ¿no? Y entonces te abren también las posibilidades de comprender que en medio del dolor pues está también el conocimiento de haber vivido una historia de amor durante 30 años, llena de libertad, llena de complicidad, llena de
de mundo compartido y claro, pues si tienes la suerte de conocer ese amor, pues corres el riesgo de que la muerte sea un mazazo tan fuerte, ¿no? Hay este poema que se llama El misterio y el secreto, me ha gustado mucho también. Por nuestra orilla caminamos solos bajo el atardecer mientras las huellas van y vienen. Sí. Es una playa. Después lo describes. ¿Qué playa es? Es la playa de Rota. Fíjate, a mí siempre me gusta decir que el nosotros no es una simple suma de dos identidades, sino que es algo más, es una construcción de algo distinto más allá de la suma de dos identidades. Yo soy muy de Granada y mi territorio a la hora de meditar sobre el paso del tiempo, sobre los recuerdos, sobre el barrio en el que yo era niño, que estaba al lado de una estación del tranvía, en ese sentido mi territorio es Granada. El territorio de Almudena es Madrid. Madrid, la tradición galdosiana muy de ella, el Madrid de la Guerra Civil, de la Resistencia, de donde ella fue niña, donde fue descubriendo la historia. Claro, yo me siento de Madrid a través de Almudena, Almudena se siente de Granada a través mía, pero yo creo que el nosotros fundó un nuevo espacio, que es la casa que compramos y donde hemos veraneado muchos años en Rota, y es el territorio de ese nosotros, y ese es un paseo por la orilla de... Fíjate, a mí no me gustaba nada la playa, quizá entre otras cosas porque Granada tiene una playa a 50 kilómetros y podías estar por la mañana tomando una cerveza con unos amigos y decir vamos a comer a la playa, y te bañas y haber estado todo el día en la playa con tus padres, etcétera, etcétera. Los madrileños tienen más lejos la playa y por eso son muy aficionados a veranear en la playa. Y entonces ella me dijo, vamos a irnos a veranear a la playa. Y yo le dije, pues mira, te voy a enseñar una playa que a mí me gusta mucho, porque fue además donde se huyeron Rafael Alberti y María Teresa León cuando se conocieron y donde les llegó la noticia de un 14 de abril donde llegó la República. Te voy a llevar a la playa de Rota, que para mí es muy importante. No le dije que es que allí también vive un amigo mío, Felipe Benítez Reyes, y mientras ella se fuera a tomar el sol a la playa, yo podía irme a tomar cervezas con Felipe Benítez Reyes. Es trampa, tío. Bueno, nos fuimos allí, nos compramos una casa y bueno, allí hemos veraneado y es un poco también el territorio de la felicidad, porque después se compró una casa Benjamín Prado, después Ángeles Aguilera, la editora, después Joaquín Sabina, después Chus Visor, el editor de Visor, y allí pues pasamos la época del verano con mucha complicidad, los amigos juntos, y esa es la playa que yo en un poema de un libro anterior hablo de invitación a la felicidad, porque esa es la playa donde hemos sido muy felices, que de pronto se convierte en un paseo crepuscular donde no sabes exactamente en qué va a acabar ese misterio, qué va a pasar cuando acercas la caracola sí, al oído, qué te va a decir el mar, y tienes la sensación además que vas descalzo y que te puedes cortar en cualquier momento, pero al mismo tiempo aprendes a guardarte lo que en el fondo estás temiendo, como ella se guardaba lo que en el fondo estaba temiendo, para intentar darle más espacio a la esperanza, ¿no? En el epílogo del otro libro, del último libro de Almudena, en cambio dices, bueno, vamos, cuando le dicen, estamos enfermos, vamos a luchar contra esto, ¿no? Sí. Que era un poco su carácter, que era muy echado para adelante. Ella era muy, muy optimista, muy echada para adelante y además, fíjate, ella que era muy poco vanidosa para lo suyo, era muy alegre y veía las cosas de la gente que la rodeaba con un optimismo y con una exageración muy, muy feliz, ¿no? Acabo de contar, he tenido una conversación con Julia Otero, que ha pasado por la enfermedad también y que ha salido de manera dignísima de la enfermedad, y da gusto decir que parte de este libro está escrito también para decir que de esto se sale, que hay mucha gente que sale de esto y que sale gracias a la atención de la sanidad pública, y que hay que aprender a cuidarse en todos los sentidos y que hay que saber
que si se acaba con los cuidados y con la sanidad pública, deja sin sentido la convivencia y es una alegría estar en una sala y de pronto a alguien que ya has visto en las sesiones de quimio, pues salir de pronto diciendo, me han dicho que no vuelva hasta dentro de 3 meses porque parece que esto está superado. Hay una gente muy importante en número que lo ha superado y la esperanza está ahí, pero al mismo tiempo el miedo de cada uno, porque las estadísticas fallan, ¿no? Joan Margarit, sabes que murió un poco antes de Almudena, después de un año de enfermedad muy paralela, y a mí me decía, yo soy catedrático de cálculo estructural, Luis, me acaban de desahuciar. Para ti eso es una tristeza, pero una buena noticia, porque teniendo 2 enfermos graves, no se te van a morir los 2. Si yo me muero, Almudena se salva. Bueno, pues Almudena no se salvó, pero más allá de esa anécdota concreta, y por eso el miedo individual no te lo puedes quitar, hay mucha gente que sí se salva, ¿no? Y por eso conviene hablar de la esperanza y hablar del duelo y hablar de los cuidados y hablar de la necesidad de mirar hacia el futuro y de seguir trabajando. A mí me ha emocionado mucho hablar con Julia Otero porque cuando salió de su cáncer lo hizo con una dignidad que no tiene nada que ver con la otra tonta del bote periodista famoso que ha salido metiéndose con la sanidad pública. Es que cuando los escritores, la gente de la cultura, tenemos derecho a defender la importancia de las humanidades y de la poesía y del pudor, es porque esta señora quiso ser novelista. Como no sabía escribir, le encargó a un cuñado un libro. Y el cuñado, como no la respetaba, en vez de escribirle el libro como negro, se lo plagió a otro. Y a los 2 meses de salir el libro era el escándalo de que le habían plagiado el libro a otro señor. Bueno, pues esta infame, que cobra un dineral por hacer un programa, se permite salir del cáncer porque paga y tiene dinero y cobra por mentir en la sanidad privada, despreciando la sanidad pública. Bueno, yo escribo para meterme con esa gente porque es el mejor homenaje que le puedo hacer a Almudena después de haber estado un año entero en la sanidad pública. No, es que es así. Bueno, pero porque me he liado, porque me ha emocionado mucho estar con Julia, pero quería contar lo siguiente para ver lo optimista que era Almudena. Al principio de empezar nosotros a salir, ella colaboraba en la onda de Julia o Julia en la onda, iba a hacer tertulia y estaba con un personaje muy quisquilloso, Juan Adriansen, que a un artista que era muy tertuliano, muy quisquilloso, y yo iba a recogerla a los estudios una tarde y de pronto salió y Almudena nos presentó y a mí me dijo, ¿pero este? Y me dio un ataque de risa. Porque la reacción espontánea de Juana de Ansé, y yo pensé, conociendo a Almudena, ¿qué le habrá contado de mí a Almudena, de mi físico, de mi atractivo, de mi belleza, de mi altura, para que cuando me ha visto me haya dicho, pero ¿esto qué es, no? Y Almudena veía la realidad con unos ojos muy ilusionados y muy positivos, pero yo ahora cuando ese epílogo que tú estás citando de su novela de Todo va a mejorar, la que dejó escrita y donde yo expliqué los momentos finales de la novela y de ella, pues cuando yo he vuelto a leer el artículo de El País, donde se despidió de la Feria del Libro diciendo que no podía ir porque estaba enfermo, me he dado cuenta cómo convivía. Ya he leído desde ahora, por una parte, el mensaje, nos vamos a volver a ver, en la feria siguiente el libro Me tenéis, estaba resistiendo, pero la conciencia de decir, igual es la última vez que veo en la calle el cielo de Madrid, ¿no? Y eso es inseparable de la enfermedad y bueno, por eso en el libro, pues todo eso ocupa un lugar importante. Hay poemas que son más optimistas, otros más pesimistas. Tenía aquí marcado Damaso Alonso en la pregunta número 5, en el poema ese de Madrid a Lima, que explicas que no te gusta viajar y esos viajes largos matadores, que dices, es un avión de muertos, me he levantado para ir al baño y de pronto camino entre cadáveres.
que tiene esa cosa de Big Nick de Damaso Alonso. Sí, Madrid es una ciudad de más de 1 millón de muertos, sí. según las últimas estadísticas. Es Larra y el Día de los Difuntos como el día de la gente que está viva sin saber que ha muerto. Y fíjate, en ese poema hay un recuerdo muy personal también. Rafael Alberti, yo recuerdo que un día, llevándolo desde Granada a Almería, iba a despedirse de su hermana Milagros, que estaba muriendo, se quedaba dormido y de pronto se despertaba y dice, la muerte debería ser eso. Dice, aunque yo siempre he imaginado más que la muerte en quedarte dormido en un coche que nunca llega a su destino, en un avión. Ir por el cielo, dormido, y ya no vuelves a despertarte en un avión que no llega a ningún aeropuerto. Y ese recuerdo de Rafael me llevó a esa imagen y a utilizar los aviones y ese vuelo infinito en un momento donde uno no quiere asumir la realidad, pues tiene un sueño donde lo que se va es viajando en un avión de gente que en realidad está muerta y ya convive con la muerte. Hay también uno de los poemas que se llama Asuntos Familiares, tiene una entrada fuerte que dices, una historia de amor es un viajero que se sienta en la mesa para hablar de la vida. Es casi una poética de tu obra. Sí, a mí me gusta la poesía que se parece a la conversación, que tiene la música de la conversación, que más que inventar un lenguaje raro, intenta tratar de la manera más personal el lenguaje de todos. Y la vida es una conversación y el amor, cuando es largo, es una conversación. Empiezas a recordar dónde te conociste, empiezas a recordar lo que dijiste, algunas cosas. Yo recuerdo entrando, lo comentaba el otro día con Juan, que estábamos entrando en un hotel, en un congreso de editores, y oí a Almudena que le decía a Eduardo Mendicuti, le decía, hay que ver lo que me gusta a mí ese tío, pero lo mal que viste. Sí. Y yo me quedé con que yo le gustaba, claro. Y bueno, pues por eso es las complicidades también de aprender a cambiar de ropa y de aprender a vestirse y a negociar la ropa. Y es lo que da pie ahora después... me compras tú la ropa, ¿no? ¿Eh? Ahora me compras tú la ropa. Pues ¿te quieres creer que todavía no me he comprado nada todavía? Bueno, porque a veces, y eso, por ejemplo, cuando te toca viajar y vas a un sitio donde ya has estado con ella y recuerdas pues el acercarse a tal tienda a comprar un recuerdo o a tal, y de pronto te encuentras que la vida ha dejado de tentarte, que ya tiene poco sentido comprar cosas, porque ¿a quién se las llevas, no? O con quién las compartes. Bueno, todo son cosas muy naturales, pero que a la hora de pensar en los sentimientos más profundos, pues sirven. Por ejemplo, con el tema de la ropa, pues claro, es que de pronto la enfermedad supone cambiar de tallas, el cuerpo pues cambia, se transforma, ¿no? Y bueno, pues parte de ir a comprar adquiere un sentido muy distinto, que ya no es el de me voy a vestir para intentar que le guste también como visto, a acompañar a alguien que ya necesita otra talla a la hora de comprarse una camiseta o un jersey, ¿no? Hablando de ir a las tiendas, hay un momento donde el pelo con la quimio se cae y entonces pues te dicen que si no te sientes cómoda, pues cómprate una peluca. Y vas a comprar una peluca, que se corta el pelo del todo y compra una peluca. Y estás allí viendo cómo se prueba las pelucas a ver cuál le sienta mejor. Y de pronto hay una que le cae tan bien que parece como su propio pelo. Y tienes el agradecimiento de poder tener una imagen que no te deprima, sino que te haga reconocerte a ti mismo cuando te miras al espejo, cuando la miras. Y de pronto dices, ¿cuántas veces los escritores decimos no confundan ustedes la ficción con la mentira? Que la mentira es para engañarte y es un bulo, y la ficción es un proceso creativo para devolverte a tu propia verdad, ¿no? Y pasas pues de el comprar una camiseta con una talla menor a
entenderte con la ficción y con la representación que busca la verdad del arte frente a las simples mentiras del que dice, pues esto no es problema ninguno. Claro que es problema. La camiseta sale. La camiseta sale y la peluca también. No sé si se ha ido la hija de Cristina, teníamos un bebé, pero de 2 meses, me parece que se ha ido, que la íbamos sintiendo, lástima. Hay uno de los poemas que se titula Últimos Pasos, donde hay un verso así como muy lapidario que dices, la muerte, ahora lo confieso y digo la verdad, no es un asunto literario. ¿La muerte no es un asunto literario? Mira, la muerte es un asunto destacadamente literario. La tradición de la elegía es fundamental en la literatura y es la razón de la literatura. ¿Sí? Escribimos porque queremos dejar testimonio de nuestra experiencia y el tiempo literario no es el tiempo caduco del usar y tirar de ahora del neoliberalismo, porque es una herencia, no es una mercancía de usar y tirar, y recogemos de nuestra memoria lo que queremos conservar y esperamos dejárselo en herencia a nuestros hijos o a nuestros lectores. La muerte es una razón no solo literaria, sino de la literatura. Ahora, cuando escribes, utilizas la literatura también para intentar comunicar algo. Y es que hay momentos tan duros, tan duros, tan duros, que hasta la literatura puede perder sentido. Y en ese sentido, pues yo me acordé, por ejemplo, de Walt Whitman y de algún poema donde dices, no estoy haciendo poesía, ¿no? O de Federico García Lorca, en Poeta en Nueva York, cuando dice, oiga, no se confundan, esto no es un verso. Y es tradición literaria que te ayuda a comunicar que hay momentos tan duros y, para ser sincero, no te puedes resguardar en decir esto se soluciona o se consuela con un poema. O una manera de decir cómo hubiera preferido no escribir yo este libro. Claro. Y un momento también que dices que la muerte es miserable, en ya uno de los poemas de conclusión. Recuerdo cuando salió el artículo este en el Dominical del País, que entre el epílogo que está con las cursivas y que las redondas son de ella, las cursivas son tuyas, y después el poema hay como un totum revolutum, ¿no? que dices, cuando sales de ahí dices, bueno, se ha acabado. Y aquí tienes un verso en la estrofa anterior a la última que dices, no me quejo de verte morir entre mis brazos. Vale. Es una conclusión tremenda. Y Mira, casi hubiera sido el último verso, ¿no? Sí, fíjate, ese poema, 1 año y 3 meses, que le da sentido al libro, lleva una cita de Joan Margarit, de Animal de Bosque, el libro que él escribió mientras moría, que él le llama animal de bosque porque se esconde como un animal ya que va a morir, se esconde en el bosque para que nada lo moleste, ¿no? La querencia que dicen. La querencia. Sí. Y Joan se reunió con la gente que más quería, su mujer, sus hijos, algún amigo íntimo, y se encerró para pensar en las 3 o 4 cosas que importan de verdad en la vida, más allá de cualquier coyuntura y cualquier ruido. Y en ese libro dice, bueno, tengo que confesar que este ahora es uno de los años que puedo contar entre los más felices de mi vida. Se había puesto en paz con él mismo, con la vida, había asumido la muerte y además estaba rodeado de la gente que de verdad quería. A mí eso me conmovió mucho y cuando viví desde la otra orilla el proceso, pues me planteé, ¿y esto puede vivirse desde la otra orilla? Me acordé de Bécquer, que está también citado. Hay un poema, una rima de Bécquer que habla de el muerto sigue en pie. Cuando hay una pérdida dolorosa, hay un nosotros que se quiebra, se muere el que muere, pero el que sigue en pie también se muere en parte, ¿no? Y dice, ¿cuál de los dos muertos? A mí me ha tocado de los dos muertos seguir en pie, ¿no? Y me tuve que enfrentar a lo que planteaba Joan. Y creo
y el libro me ha servido para eso, que no es mentira decir que pasado el dolor y alejada la experiencia dolorosa de la muerte, uno de los momentos más imborrables, al que nunca renunciaría. Te hacen la posibilidad de cambiar y dices, bueno, pues que no se muera, pero si no te puedes dar esa cosa, a lo que no renunciaría yo ahora es al verdadero sentido que te da en la vida y te da en el amor el haber podido cuidar hasta el final a la persona que querías. Y Almudena se murió en mis brazos. No renuncio a eso. Fíjate, yo que soy una persona de orden y que ahora me conviene, porque dirijo el Cervantes, defender las instituciones, la única vez, y me molesta mucho los que se han metido en contra del confinamiento, etcétera, la única vez que me he saltado las reglas del confinamiento y de la convivencia fue cuando a ella la operaron a final de diciembre y llegó el 31 de diciembre. Las visitas estaban prohibidas. Los enfermos estaban solos, la gente se moría sola en las residencias. El 31 de diciembre yo me disfracé de médico, lo cuento en el poema, me colé en el hospital y pasé la noche de fin de año con ella compartiendo las uvas de postre que le habían puesto. Bueno, en medio de la pandemia, viendo cómo la gente se moría sola, cómo la gente sufría por no poder cuidar a quien quería. Recordado eso, para mí ha sido un privilegio poder cuidar a Almudena hasta el final y que ella haya visto que estábamos ahí y que compartíamos esa experiencia. Y por eso el libro lleva una cita. Cuando yo estaba preparando Todo va a mejorar, que ya lo dejó terminado, pero faltaba un último capítulo. Y me dijo, no hace falta que te diga que quiero que el libro aparezca en Tusquets, pero sí te voy a pedir por favor que escribas el último capítulo. Aquí tienes las anotaciones, estas son las ideas, escribe tú el final. Yo me puse de acuerdo con Juan para decir, voy a escribir el último capítulo. Lo que pasa es que, vamos a explicar en un epílogo qué es lo de Almudena, y yo no falsifico Almudena, sino que cumplo un deseo de Almudena. Y dos, es verdad que cuando ella acababa una novela, se la daba a Juan, me la daba a mí, decirme posibles correcciones, decirme sugerencias. Y Juan le daba sugerencias, yo le daba sugerencias, y ella, muchas de ellas las aceptaba y otras no. Y los dos enseguida nos dimos cuenta que la novela estaba muy trabajada, que ya la había corregido mucho y que en este caso, como ella no estaba, ya no había ningún tipo de sugerencia más que corregir las erratas que se hubieran podido colar en el manuscrito y contar las indicaciones que me había dado de cómo ella hubiese acabado la novela. Bueno, leyéndome la novela después de su muerte, no durante la enfermedad, sino después de su muerte, pues llego a un momento donde hay una historia de amor entre uno de los personajes y una médica que cambian su vida, que hacen del amor una razón de vida, incluso llegan a superar una cosa tan grave como que ella es muy seguidora del Atlético de Madrid y él muy seguidor del Real Madrid, y dicen, bueno, eso tampoco tiene tanto... Bueno, perdón que hoy aquí yo no debería hablar de fútbol, pero bueno, pero ella no, ni siquiera, eso pasa un segundo, no tiene importancia, es una historia de amor. Ella enferma y cuando está viviendo una enfermedad grave, hay en un momento que piensa, mientras él pueda peinarla, pueda lavarla, pueda cuidarla. Y yo de pronto pues comprendí hasta qué punto había mezclado la narración de esta novela maravillosa en la que imagina el futuro con la propia relación de su enfermedad, ¿no? y con la propia relación que nosotros estábamos manteniendo.
Aquí lo explicas, dices, tuvo la enfermedad sus argumentos. Sí, bueno, es que cualquier tipo de negacionismo es absurdo y hay que hablarlo, hay que intentar salir, hay que saber que se puede salir y hay que intentar salir, y si no se sale, pues hay que encontrar una manera digna y humana pues de despedirse. Y es un buen resumen de lo que es la vida de los seres humanos, ¿no? Antes de morir, unos días antes de morir, me llamó Joan por teléfono, muy de noche, con una voz como de ultratumba. Al principio, venga, tirem endavant i tal i qual. Però va dir, fins aquí hem arribat, l'adinyo y tal. Y aquello que te das cuenta de que el tío empieza a compadecerte a ti. Y le dijo, hòstia, quin drama, Joan. Quan passem entonces diu, no, drama cap. Diu, ni un. Ja tinc més de 80 anys, he fet tot el que havia de fer, havia fet cases, plànols, forats, había estado en un montón de líos, tenía siempre el miedo ese de que se me diera un bloque, i dice, fins aquí hem arribat, i la meva obra també té un punt final. Sí. Con esa novela también hay un punto final en la obra de Almudena, o... Bueno, claro, punto final en el sentido de que ella estaba haciendo una historia que la corrigió mucho y que tuvo pues la decencia. Almudena ganó, y yo eso, fíjate, lo pensé, La sonrisa vertical en 1989, que fue un acontecimiento. Vendió 1 millón de ejemplares, la tradujo todo el mundo, la llamó todo el mundo, y ella, yo lo comenté con ella, que hubo un momento donde pensó en que tenía que decidir entre ser famosa o ser escritora, y decidió ser escritora y escribió una segunda novela que es quizás la de más difícil lectura de las suyas, Te llamaré viernes, ¿no? Y con esa misma responsabilidad literaria y respeto por la literatura, cuando se dio cuenta que ya no tenía fuerzas para escribir el final de la novela, pues se paró y pidió que lo escribiera otra persona, ¿no? Y yo creo que eso fue un acto de ser consciente ella de que hasta ahí habían llegado las fuerzas. Bueno, no vamos a poder leer el 6º episodio de Una guerra interminable, que es lo que ella tenía programado para sus novelas históricas. Interrumpió porque necesitaba responder con la literatura a la realidad. Cuando la crisis de 2008 interrumpió los episodios y escribió una novela sobre la crisis, Los besos en el pan. Y aquí pues necesitó responder a la pandemia poco antes de su enfermedad. Y escribió Todo va a mejorar. Nos vamos a quedar ya sin leer el 6º episodio de Una guerra interminable. Había acumulado material, tenía alguna nota, pero desde luego escribirlo ya sería falsificar a Almudena y que alguien sustituyese lo que ella no pudo escribir, ¿no? Me parece que vuelve a estar el bebé de Cristina Garrote por ahí, ¿verdad que sí? Nos han dicho que llevamos 1 hora. Yo empezaba a leer porque pensaba que os ibais a quedar por ahí, por la ciudad. Si os parece, hacemos alguna pregunta breve. César, estás por ahí, ¿no? Está con un micro, César, que es el... tenemos aquí a Eduard Reboll. Preguntas breves, respuestas breves, y así podemos hacer más. ¿Qué os parece? Venga, sí, yo... así, en plan, pom, pom. Qué manera tan educada de decir que me enrollo mucho. No. No, te lo digo porque así participa más, si quieres, si no... Muy bien. Déjame hacer solo un pequeño paréntesis. Hace ahora cerca de 20 años presentabas completamente Viernes. Almudena estaba... déjame que sea ahora crítico, comiéndose sus pastelitos. Y en aquella presentación, con un libro dedicado a ella, éramos 6. Fíjate los que tenemos hoy. Después llegas al Instituto Cervantes, y yo quiero agradecer que la sencillez, que la realidad de un ser que ya no hace literatura, en el sentido más positivo lo digo, ¿no?
que es este homenaje que le has hecho 1 año y 3 meses, lo hayas hecho con esa transparencia que lo has hecho. Y la pregunta ahora es, ¿se te clasificó como de la línea de la otra sentimentalidad? ¿Cómo se va a clasificar 1 año y 3 meses? Pues fíjate, cuando yo empecé a escribir en los años de la transición, yo tenía una actividad muy militante. La poesía social era estaba muy actual, ¿no? Y en cuanto escribías un poema de amor, había algún camarada que te llamaba pequeño burgués o revisionista. Y entonces nosotros, apoyándonos pues en las reflexiones de un maestro de la literatura marxista como Juan Carlos Rodríguez, apoyándonos en Antonio Machado cuando decía que los verdaderos cambios en la poesía no se producían con cambios formales, sino cuando había una transformación de los sentimientos, porque los sentimientos son históricos y los sentimientos son tan históricos como una guerra o una constitución, y cambian la poesía cuando cambian los sentimientos. O las reflexiones de Carlos Castilla del Pino en aquellas reuniones en la Universidad de los años 70, cuando decía que el análisis psíquico no era una cosa biológica de un individuo, sino una cosa en un contexto social, ¿no? Pues a nosotros nos llevó a decir que luchar por la democracia no era votar cada 4 años, era que se cambiara la educación sentimental que se había heredado del franquismo y seguir la labor de la generación inmediatamente anterior a la hora de huir del clericalismo y de plantearnos qué decimos cuando decimos soy hombre, soy mujer, te quiero. Yo hasta ahora he utilizado la poesía para preguntar qué digo cuando digo soy yo en mi educación sentimental en los asuntos como los del amor. Creo que me he tenido que enfrentar a una preocupación parecida a la hora de analizar mis sentimientos sobre la muerte, ¿no? Y en ese sentido he procurado no hacer un discurso panfletario sobre la muerte, sino preguntarme qué digo cuando digo muerte, ¿no? Ella que el título que dice de qué hablamos cuando hablamos de amor. Sí. Y la pregunta de Reboll que me hacía antes de entrar, que estábamos esperando, te había una cola de cojones aquí en la biblioteca, es decir, ¿por qué no la has titulado Almudena? Eso no te olvidado preguntarlo, se lo había reservado. ¿Por qué no la has titulado Almudena? La has titulado 1 año y 3 meses. Vamos a ver, yo publiqué completamente Viernes en mi historia Primer amor con Almudena, después en los 3-4 libros que he publicado poemas de amor, y hace como un par de años, 3 años, publiqué una antología con mis poemas de amor dedicados a Almudena que se titula Almudena. Entonces, cuando escribí este libro y hablé con Juan para sacarlo en Tusquets, estuve dándole vueltas si lo que hacía era publicar Almudena y estos 25 poemas dejarlos como el final de toda la historia de amor. Y de hecho al principio al acuerdo que llegamos y el contrato que firmamos era el de publicar Almudena con estos 25 poemas finales y republicar completamente Viernes en un solo volumen. Y después lo pensé mejor y le dije, Juan, vamos a dejar para más adelante lo de Almudena, no te preocupes que no quiero cambiar el contrato, pero vamos a dejar para más adelante lo de Almudena y prefiero sacar estos 25 poemas independientes en mi relación con su enfermedad y su muerte, y para dentro de 1 año y medio así, pues sacamos todo junto en un solo volumen. O sea que era una pregunta que estaba bien dirigida. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Hola. Hola. Más que hacerte una pregunta, yo te quería hacer una petición. Si puedes, me gustaría escucharte recitar algún verso, algún poema. Bueno, pues sí, si hay, ¿Puedes? sí, Porque... lo voy a intentar y me voy acostumbrando. Pero si queréis alguna pregunta más, y cierro leyendo un poema, el Perfecto. último poema del libro. ¿Sabe? El último, 1 Bueno, año y 3 meses, el que sí, titula. Que el que titula o el que me digáis, pero vamos. Vale. Ujú. Pues venga.
Porque estamos a 1 hora y cuarto. ¿Hasta qué hora tiene que durar esto? César. Bueno, ya, que vayan no, haciendo preguntas. si no hay pregunta más, pues acabamos leyendo el... Ah, sí, allí hay una. Te doy el libro. Buenas tardes. Gracias por estar entre nosotros. Quería cambiar de tercio y preguntarte por el Instituto Cervantes, que es el máximo dirigente, máximo responsable. ¿Cómo está? Leí una noticia que habían abierto una sede en la antigua Guinea Española. Coño, Bueno, pregunta más rara. Querida Guinea Española, abandonada Guinea Española, olvidada por todos los españoles. Bueno, Gracias. fíjate, Guinea Ecuatorial es un país africano donde el español es lengua oficial y gracias a la reivindicación como seña de identidad de la lengua en Guinea Ecuatorial, el español es lengua oficial también en la Unión Panafricana, de manera que es uno de los países que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, y existe una Academia de la Lengua Española en Guinea. Yo estuve allí hace unos meses porque vamos a abrir allí un centro, pero con una característica especial, un observatorio del español para el África subsahariana. Tenemos uno en los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, para analizar la evolución del español en los Estados Unidos. Ahora hay 47 millones de hablantes nativos de español en los Estados Unidos. Si se contabilizan los estudiantes que han aprendido el español y que pueden hablar en español, nos vamos acercando a los 70 millones de hablantes de español en los Estados Unidos. Y el observatorio de Harvard pues ayuda mucho a ver de qué forma se puede potenciar el español, se puede defender a la comunidad hispana para que personajes como Donald Trump no diga que el español es una lengua de pobres y quite el español de la página web, de la Casa Blanca, para que no cree dinámicas de humillar a los hablantes de español en un colegio, en el patio de un colegio, y sobre todo porque defender el español como una lengua en los Estados Unidos es hacer que el español no solo sea la lengua de Cervantes, sino también una lengua de una potencia grande en el mundo de la ciencia, de la tecnología, y por eso funciona allí el observatorio. Y ahora queremos hacer lo mismo en el África subsahariana, porque la potencia del español, la segunda lengua del mundo en hablantes nativos, no se debe al cuidado que los españoles hemos tenido del idioma, sino al poder demográfico de América Latina. Somos el 8% de la comunidad de hablantes de español, y lo que le da fuerza al español es América Latina. Los análisis que tenemos es que ahora, a lo largo de estos años, va a bajar la natalidad en América Latina, lo cual pues no deja de ser un motivo de satisfacción, porque si eso es verdad, será porque se desarrollará económicamente América Latina y se acercarán a esos países donde el bienestar limita la demografía. Pero lo que hay ahora en el mundo es que en los próximos 30 años la población mundial se va a multiplicar por 30 por el África subsahariana. Y la preocupación que uno tiene es, vamos a ver de qué manera llevamos la cultura española a Sudáfrica, a Nigeria, a Guinea también, aunque hablen español, a Cabo Verde, bueno, al África subsahariana, entre otras cosas porque cuando estalle la demografía, a ver si los europeos no nos volvemos locos ni convertimos nuestras fronteras en campos de concentración, o llegamos a situaciones donde a la gente se la ametralle por querer huir de la pobreza. Y la mejor manera de establecer un diálogo entre África y Europa es que los africanos conozcan nuestra cultura y que nosotros podamos extender en Europa el respeto a la cultura africana. Y esa va a ser la tarea del centro del Instituto Cervantes en Guinea Ecuatorial. ¿Hacemos el poema y luego firmas? Venga. Aquí fuera.
Bueno, leo este poema, ya lo he comentado, que le da título al libro y que cuenta, yo creo que es la salida final que me dio la poesía a la hora de entender mi experiencia. 1 año y 3 meses. Como las narraciones de la lluvia o los cuadernos de bitácora, tuvo la enfermedad sus argumentos. No me quejo de nada. Hoy sostengo el optimismo amargo con el que respondimos septiembre 2020, cuando las citas médicas y el mar de los análisis se mezclaron de un día para otro con las arenas de la vida. Nunca me quejaré de la disciplinada manera que tuviste de contar nuestros pasos para ver la ciudad con otros ojos, la resistencia física y mental que exigía la quimio. No me quejo de las debilidades o de la navedad sin cabellera o de la extraña forma de despedir el año cuando el amor pasó por el quirófano. La pandemia prohibía las visitas. Disfrazado de médico, sin bata, subí para esconderme hasta la habitación 5427. Dividimos por 2 las uvas de tu postre, oyendo de la mano aquellas campanadas de la televisión que no sonaban todavía a muerto. No me quejo de todo lo que hicimos después, del cuerpo poco a poco tan vencido, de las ventanas de los hospitales, de la silla de ruedas en 2021, penumbras fatigadas de noviembre, 8 de la mañana en el rumor del clínico, con resultados últimos en la sala de espera. No me quejo del miedo a la caída, de la ducha difícil, de los duros trasbordos para llegar al baño. No me quejo tampoco de los cuidados paliativos, la memoria con gasas o la conversación inevitable. No me quejo de verte morir entre mis brazos. Comprendí que los viajes y los libros con sus dedicatorias siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las raíces de nuestra militancia. Comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada, una historia de amor. Este año y 3 meses, estos días finales, que ya son, ahora, recordados, los más felices de mi vida. Fírmamelo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a la biblioteca, gracias a David, gracias a todos ustedes. Muchas gracias.